Bueno, ya lo tenemos al diputado nacional Fernando Carvajal en comunicación para charlar con vos, Gabriel. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo te va? Muy bien. A ver, veo que sos uno de los firmantes de un pedido de juicio político al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vos firmaste junto con Ricardo Burjaile y otros muchos legisladores. Veo que adhirió Mario Negri, por ejemplo, un dirigente de primer nivel. Así es. Es presidente de uno de los interbloques. Esto significa que tienen pleno, la iniciativa de ustedes tiene pleno apoyo político. Sí, la verdad que fue una decisión del bloque de la Unión Cívica Radical, y bueno, esto después también fue acompañado por otros firmantes del interbloque, y que por suerte, digamos, todos hemos coincidido en que había que ponerle un freno a estas actitudes del presidente de la Nación. La verdad es que el presidente de la Nación ya está en causal de juicio político desde antes, por su manifiesta incapacidad y por su decisión de entregar el gobierno a otras personas. Esto en sí mismo sería, pero consideramos que esto todavía no era motivo, porque finalmente era entrar en un juego interno del cual no queríamos ser parte. Pero frente a la gravísima actitud del presidente de meterse a querer influir en la causa judicial de lucha contra la corrupción, y hacerlo de manera tan descarada, además, porque ni siquiera intentó justificarse en ser una opinión personal, sino que lo hizo como una posición oficial del gobierno argentino, ¿sí? Entonces consideramos que había que ponerle un freno a estas actitudes del presidente, porque es inaceptable que se meta en la tramitación de una causa judicial. Nuestra Constitución sabemos que tiene poco más de 100 artículos, y dedica uno de esos pocos artículos que tiene a decirle expresamente al presidente de la Nación que no puede hacer lo que está haciendo. Hay un artículo de la Constitución que le dice: el presidente no puede meterse en las causas judiciales. Entonces, ¿por qué este énfasis? Porque es un principio central del sistema democrático y republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Entonces, este señor que se dice abogado, pero que mancilla el título de abogado, que parece no saber nada, no le podemos permitir que siga avasallando la independencia del Poder Judicial, y tiene que saber, como está aprendiendo Cristina, que las acciones tienen consecuencias. Yo recuerdo, hoy más temprano hablábamos, Fernando, que Cristina ahora está diciendo que no la han dejado defenderse, que no la han dejado decir su descargo, qué pruebas hay en su beneficio. Es decir, que el tribunal es como que le está atando las manos o le está poniendo una mordaza. Ahora, recuerdo que ella en diciembre del 2019 tuvo la oportunidad procesal para decir lo suyo y no quiso hacerlo. Hizo un discurso político, dijo que la historia la iba a absolver, y que el tribunal, ella no tenía que responder preguntas, y que los del tribunal iban a tener que responder preguntas. Y ahora dice que no le dan la oportunidad de decir lo que ella quiere decir. Sí, mira, vamos a aclarar la cuestión desde el punto de vista procesal en primer lugar, porque expliquémosle a los ciudadanos. Ella pidió, cuando terminaba de hablar Luciani, que ella quería hablar en ese momento. El tribunal le dijo que no, porque técnicamente no corresponde, porque la etapa de los alegatos es una etapa donde los que hablan son los abogados de las partes, porque tiene una finalidad técnica muy específica, la etapa de los alegatos, que es analizar la prueba. Por eso es que es una etapa técnica que la tienen que hacer los abogados. Cristina va a poder volver a hablar si quiere, porque el código contempla algo que se llama, que es el derecho a la última palabra, que tienen todos los imputados del país y del mundo, te diría, de los sistemas democráticos, que es, al finalizar luego de los alegatos, los imputados pueden hablar. Por lo cual Cristina va a tener, lo que pasa es que va a tener que esperar su turno y su momento, no es cuando ella quiere, ¿sí? De todo modo, permitime decir que el mayor favor que le hizo este tribunal de juicio, y la mejor defensa que tuvo Cristina, se la dio el propio tribunal cuando le impidió que todas estas barbaridades que dijo Cristina ayer las dijeran en el marco del juicio. ¿Sabes
por qué, Gabriel, porque si ella esto que dijo ayer por la televisión y por los medios, sí, desde su despacho público, no desde su casa, lo hubiera hecho en el marco del juicio, la verdad es que sería lo que se llama una autodefensa suicida. Porque ¿qué hizo Cristina ayer? Reconoció que la Secretaría de Obras Públicas de su gobierno fue absolutamente corrupta. Reconoció que José López era un corrupto y que robaba dinero. En consecuencia, ya está aprobado la mitad del juicio, Gabriel. Está aprobado lo que es uno de los temas del juicio y que es la corrupción durante su gobierno. Entonces ya lo único que queda discutir es quién es responsable, si solamente José López, como dice ella, o es ella misma la responsable, y esto es de sentido común que si José López fue durante los 8 años el hombre que le manejó la caja, su responsabilidad jurídica va a ser necesaria. Pero ella ya reconoció que su gobierno fue corrupto. Después quiere decir de que fue corrupto con un empresario que es cliente de Macri, lo cual aporta nada. Si tiene que ir preso el amigo de Macri, los parientes de Macri, la verdad que no me interesa. A mí lo que me interesa es que se juzgue a todas las responsabilidades. Ahora, esto no lejos de justificarla, lo que hace es reconocer de que ella estuvo al mando de un gobierno corrupto. Ahora, el tribunal va a determinar si eso le implica o no responsabilidad jurídica a ella a título personal. Esa es la situación, y reitero, va a tener la posibilidad, luego que hablen todos los abogados, de volver a decir, y ojalá que vuelva a decir todas las cosas que dijo, porque con eso va a ser de nuevo, digo, una confesión de que fue un gobierno corrupto. Fernando, estoy escuchando, también te saco del tema del juicio político al presidente y las declaraciones de Cristina. Estoy escuchando al gobernador, a Gildo Infran, en una reunión de gobernadores del norte, diciendo que Formosa es electrodependiente y que no podemos manejarnos con las mismas reglas, con las mismas cantidades de kilowatt y con las mismas tarifas que el resto del país. Que así como hay zonas frías con una tarifa especial en el sur, también tiene que haber el norte argentino con una tarifa especial, sobre todo porque no tenemos gas natural, entonces somos una provincia electrodependiente. Ahora, en la época de Macri, Gildo le dio instrucciones a la fiscal de Estado, a la señora Estela Mari Zabala de Copes, para que haga una demanda a nivel nacional contra el gobierno nacional por el tema del tarifazo. Ahora que el tarifazo es más grande todavía, no hay esa misma actitud. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, que es lo que siempre ha hecho Gildo, que ha sido siempre sumamente obsecuente respecto a los gobiernos centrales. Lo que va a hacer ahora es ir a pedirle, a rogarle al presidente Massa, bueno, no sé, a quien sea y que esté a cargo del gobierno, va a ir a pedirle por favor que le hagan un favorcito, y si le dicen que no, se va a quedar calladito, como ha hecho siempre. Porque la verdad es que no le interesa la situación del pueblo formoseño. Lo único que le interesa es su permanencia en el poder, y para esto necesita andar bien con el gobierno central. Así que me alegro por lo menos que haya hecho el planteo. Esto nosotros lo venimos diciendo desde que se anunció el tema de los 400 watts. Dijimos de que esto no podía aplicarse a Formosa ni a unas provincias, por la sencilla razón de que el resto del país, además de recibir ese apoyo por vía de la electricidad, recibe otro suplemento por vía del gas. En consecuencia, como mínimo, tenían que compensarnos esa diferencia. Honestamente, yo por los formoseños espero que Gildo tenga éxito en esta gestión, pero como es muy difícil que lo consiga, esperemos que tenga igual firmeza que tuvo cuando gobernaba Macri. Pero reitero, no tengo mucha esperanza porque no es lo que históricamente ha hecho. Siempre se ha mostrado genuflexo los gobiernos de su propio signo político. Fernando, ¿qué viene ahora en cuanto a esta situación que estamos esperando que se defina, el tema inflacionario, las medidas contra el aumento de los precios,
el hecho que, por ejemplo, el bloque de la Unión Cívica Radical ha planteado que hay que aumentar los sueldos, porque con sueldos como los que se cobran en Formosa no se llega a fin de mes. Es decir, el peronismo en el poder está mirando la película de Cristina, está mirando qué va a pasar con las causas judiciales, y mientras tanto la gente va al supermercado y no tiene para comprar la comida. ¿Cómo ves vos esta situación? Mirá, la situación socioeconómica no se la vamos a contar nosotros porque lo están padeciendo los ciudadanos, ¿no? Ayer me decían si toda esta cuestión de Cristina es una cortina de humo, y la verdad es que a mí me parece que nada va a tapar lo que el pueblo está sufriendo, porque esto se siente en el estómago, se siente en el bolsillo, se siente en las carencias que cada una de las familias de Formosa y del país tiene que pasar. Las medidas del gobierno hasta ahora son muy tibias, no se ve ningún tipo de firmeza en lo que es la política de control de la inflación, y tampoco se ve que haya una política tendiente a dar algún modo de contención a la sociedad para, como tendría que ser, por ejemplo, y de manera muy concreta en Formosa, que los aumentos de sueldo por lo menos cubran la inflación. Que esto yo lo vengo reclamando hace tiempo, y ahora escuché a los amigos de ATE que salieron también a exigir por lo menos eso, ¿no? Pero frente a esto el gobierno que hace niega la realidad y dice de que no, que los aumentos cubren la inflación. Entonces, claro, como lo que hacen es mentir, en vez de solucionar el problema, quieren encubrir la realidad. Y esto tiene un enorme impacto social. Y honestamente tengo mucha preocupación porque es difícil saber cuánto más puede aguantar la sociedad. Y yo creo que cuando llegue el tarifazo, que va a ser muy duro, la sociedad iba a tomar realmente conciencia de la gravedad de la situación, y me parece que el reclamo social se va a acentuar y se va a profundizar. Y reitero, hay un gobierno que está impávido y no tiene capacidad de reacción, ni tiene capacidad de proponer soluciones diferentes a lo que viene haciendo hasta ahora, que es la nada misma. Así que la verdad es que estamos muy preocupados sobre la evolución de la situación económica y social, y también la enorme volatilidad política que existe como consecuencia de este abroquelamiento del gobierno en torno a la situación judicial de Cristina Fernández. 37 intendentes, Fernando, 37 intendentes de Formosa firmaron ese papel apoyando a Cristina y pidiendo que la dejen libre, que no la molesten más. Todos los intendentes, todos, desde Jorge Joffre, pasando por Manuel Celauro y hasta el último, Mario Briñole, hasta el de Chiriguanos, todos firmaron diciendo que, bueno, que era una vergüenza, que lo que le están haciendo a Cristina, pobrecita, y que la tienen que liberar. Imagino, Gabriel, que los 37 leyeron el expediente judicial, ¿no es cierto? Imagino que el ingeniero Joffre, que es un experto en expedientes judiciales, lo leyó de punta a punta, y sobre la base de eso emite una opinión. Habría que preguntárselo, ¿no? Porque para optar de un expediente judicial uno tiene que haberlo leído. Entonces la verdad es que sorprende mucho esto, y si no, que reconozcan, no, en realidad ya Cristina reconoció que en su gobierno hubo corrupción, ¿no es cierto? Entonces, que salgan a decir lo que están diciendo en realidad los intendentes: nosotros defendemos la corrupción y queremos seguir robando. Esta es la conclusión. Por eso, otra explicación no hay, porque el expediente no lo vieron, por lo cual lo que dicen es: hay que seguir chorreando. Bueno, está bien, ya la sociedad tiene que saber, si los votan es para que sigan robando, porque ellos defienden el robo y el latrocinio. Bueno, perfecto, por lo menos empecemos a sincerar esto. En las próximas elecciones, ya saben, a cualquiera de estos 37 intendentes que votan es para que sigan robando. Y bueno, si la gente los vota, seguirán robando. Nosotros, de nuestra parte, vamos a tratar de ofrecerle a la sociedad una alternativa, decirle que se puede gobernar sin afanar. Esta tendrá que ser la discusión en las próximas elecciones. Este viernes va a haber una presentación de propuestas de gobierno mirando el 2023, ¿no? Porque lo que estamos hablando hasta ahora es
esta realidad actual, esta coyuntura actual que nos preocupa tanto. Pero hay un año que viene, hay un futuro, hay una renovación de gobierno el año que viene, hay elecciones el año que viene, y hay gente que se está preparando para hacer propuestas de gobierno. En esa tarea está, por ejemplo, Casa de Ideas. Casa de Ideas, esta agrupación de profesionales, de gente, productores, profesionales, en fin, gente que le preocupa la realidad de Formosa y que está trabajando silenciosamente, elaborando propuestas. Contanos, Fernando, esta iniciativa que es tu iniciativa porque vos diste el puntapié inicial y convocaste a esta gente para armar Casa de Ideas. Contanos qué va a pasar el viernes. Bueno, sí, Casa de Ideas, yo tuve la iniciativa, hice la convocatoria, pero si funciona es porque hay, como decir, muchas personas de distinta ideología, de distintos sectores sociales y políticos que están dedicando su tiempo a discutir los problemas y sobre todo a buscar las soluciones para el futuro de Formosa. Y este viernes 26 a las 20 horas, ahí en el Salón del Comercial, que como siempre se presta muy amablemente para estos espacios de discusión democrático, vamos a estar, hay 2 comisiones, son 10 comisiones en total, pero en esta oportunidad le va a tocar a la Comisión de Educación y de Justicia someter a consideración de todo, de la sociedad en su conjunto, las conclusiones sobre estas 2 áreas y las propuestas de gobierno que están definidas para las áreas de educación y de justicia. Por supuesto, por acá porque son 2 áreas muy sensibles. Bueno, lo de la justicia, ni hablar de la necesidad que tenemos en Formosa de construir un poder judicial independiente, del cual carecemos, y entonces esto hay que hacerlo a través de señalar de manera muy clara y muy concreta cuáles son las propuestas. En esto va a estar incluido también las políticas de seguridad que tienen relación con la justicia, es decir, qué vamos a hacer con la policía de Formosa, cómo vamos a recuperarla para profesionalizarla, etcétera. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gran eje que es la educación, que es a futuro la palanca de transformación. Luego vamos a seguir de manera sucesiva la presentación en las siguientes áreas con el objetivo de llegar al mes de noviembre con propuesta integral de gobierno. Estas no son propuestas cerradas, no es que es un menú que exponemos y decimos esto es lo que vamos a hacer. Sí son propuestas concretas que de acá en adelante lo que vamos a hacer es exponerlo a la ciudadanía y someterlas a debate y a la discusión, porque creemos que esta es la diferencia, ¿no?, entre el modelo mesiánico de que sostiene el modelo formoseño, que dice que hay un Dios que todo lo sabe y que hace todo bien, y el modelo nuestro que creemos en la construcción democrática, en participación de los ciudadanos, creemos en que los proyectos sigan sobre la base de que es dictado por la sociedad y no porque hay un genio iluminado que decide lo que se hace y sobre todo decide cómo se gasta la plata. Porque el problema es que cuando hay uno solo que decide cómo se gasta la plata es que todo termina en los bolsos de José López revoleándose por arriba de los conventos, ¿no? Por otro lado, hay todo una... A ver, el otro día estábamos viendo que los docentes salieron a la calle en Formosa y piden un aumento salarial, dicen que lo que están cobrando, encima una parte en negro, lo que están cobrando no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica, y lo que plantean es que hay un montón de otros gremialistas, sindicalistas, que están en un silencio cómplice, es decir, no dicen nada, sus afiliados, por ejemplo, los empleados públicos están pasando por un momento muy difícil, pero ellos están callados porque son asesores, tienen cargos importantes en el gobierno provincial. ¿Qué se puede hacer, Fernando, cuando hay una dirigencia sindical cómplice de una situación como la que estamos pasando en Formosa? Bueno, esto la verdad es que es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad formoseña y que tiene que ver
con la cooptación que el gobierno ha hecho de las organizaciones sociales. Hoy la gran número de organizaciones sociales, no todas por suerte, hay algunas que resisten, están cooptadas por el gobierno, que ha utilizado la doble técnica de primero ofrecerte plata, y si no agarrar la plata viene el palo y el garrote. De esta manera han logrado este disciplinamiento. La mayoría, por supuesto, agarró la platita, lamentablemente, pero acá lo que hay que hacer es rescatar a aquellas organizaciones sociales y sindicales que con mucho esfuerzo, como todo el resto de la oposición, se ha mantenido firme en la lucha, y también lo hay, ¿no? Porque también hay algunos sindicatos que se animan y que tienen fuerza para levantar la voz. Entonces, creo que la recomposición de las redes sociales de apoyo y de lucha es lo que finalmente va a hacer temblar a este gobierno, y nosotros de la oposición lo que hacemos es darle apoyo, pero con mucho respeto a su propia dinámica y a su propio funcionamiento, porque nosotros no queremos, cuando lleguemos al gobierno, tener sindicatos que sean amigos nuestros. Queremos que haya sindicatos que defiendan a los trabajadores, y lo que vamos a hacer es llamar a paritarias. Vamos a llamar a paritarias con los docentes, vamos a llamar a paritarias con los policías, porque los policías también tienen que tener la posibilidad de organizarse sindicalmente y sentarse a discutir con un ministro de Seguridad las condiciones laborales, porque los policías también son trabajadores. Y por supuesto vamos a llamar a convenciones colectivas de trabajo a la totalidad de los sectores de la administración pública. Y en pie de igualdad nos sentaremos a discutir. Y para esto necesitamos sindicatos serios, y no lo que hay en algunos casos que está todo mezclado y dice que son sindicalistas, pero en realidad cobran enormes sueldos como asesores del Poder Ejecutivo. Sí, el día que se conozca, después que lleguemos al gobierno, vamos a tener que hacer público, y me comprometo a eso, el listado de asesores del Poder Ejecutivo, dicho esto entre comillas, y ahí vamos a poner blanco sobre negro todo el sistema de dádiva y de coima que tiene establecido el gobierno de la provincia de Formosa para disciplinar a las organizaciones sociales. Fernando, hablaste de policías. Última pregunta. Hay gente en la jefatura de policía que está rastreando, leyendo, entrando en los Facebook, en las páginas de las redes sociales de los policías y de los retirados policiales, y les inician, sí, así es. Les inician actas sumariales, les hacen sumarios, les han iniciado sanciones, tanto a policías en actividad como a policías retirados. ¿Qué pensás? Si vos fueras gobernador, ¿qué actitud tendrías respecto de esto? Yo esto lo vengo diciendo, que salvo los altos mandos, que están todos, esto es un tema que en su momento lo vamos a analizar, y inclusive en el caso de los altos mandos van a tener que ser sometidos a juicio por su participación en la violación de los derechos humanos y por la violencia institucional que han causado. No olvidemos que el payaso de Pietra Gala, cuando vino, acuérdense, cuando vino a proteger al gobierno de Gilles Frank, como algo tenía que decir, reconoció de que había violencia institucional. Sí. Acordémonos de esto, fue lo único que reconoció el regañadiente, por lo cual ya dijo, Gildo es bueno, pero hay policías que los van a querer mandar al frente, y nosotros nos vamos a ocupar que los altos mandos, que son los responsables, paguen las consecuencias. Ahora, después vamos a desarmar el sistema autoritario que hay dentro de la policía. Vamos a revisar una de las propuestas que hoy vamos a exponer, que estuve viendo los documentos, es justamente la revisión integral de todas las sanciones impuestas en los últimos 5 años, de todo el personal policial, porque todo el personal policial está siendo perseguido por el gildismo, y nosotros vamos a revisar y vamos a reconstituir el tejido de los policías para impedir que se mantengan estas situaciones, porque no tengo duda que los que han sido sancionados son aquellos que más capacidad de reacción tienen, que son más independientes, que han omitido alguna opinión crítica o han tenido alguna queja, y esos justamente son los que vamos a tener que rescatar para una nueva policía que sea profesional,
que esté consustanciada con su comunidad y cuyo objetivo sea defender a los ciudadanos honestos y tenga la vocación de perseguir a la delincuencia. Así que yo lo que le digo al personal policial es que se quede tranquilo, que aguanten callado, que se cuiden porque están sometidos a la autoridad de estos altos mandos que se pelean para ver quién es más chupamedia, pero que se queden tranquilos que cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer un proceso de revisión de todas estas sanciones y vamos a democratizar el funcionamiento de la policía. Los ascensos, que son el modo de castigar y premiar, también lo vamos a hacer de manera mucho más transparente y democrática y con representantes de los distintos segmentos, de los distintos estamentos policiales para que todos puedan participar. No puede ser que se premie a los más chupamedias, hay que premiar y hay que darle ascensos a los que realmente se lo merecen. Y por supuesto hay que tener también un sistema disciplinario que sea mucho más claro y más transparente y con revisión judicial obligatoria para que eso siempre esté controlado por los jueces y no sea solamente decisión de los superiores que lo hacen de manera arbitraria y caprichosa. Gracias, Fernando. Ha sido un gusto, Gabriel. Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa.